Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer unos ejemplos y terminamos por aquí un poquito más temprano. Listo, que ustedes parecen que están empezando más en el juicio, ¿no? Claro, profe. Bueno, entonces aquí les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es lo que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar? Bien. No todo lo que hicimos antes es algo que ustedes tengan que seguirlo y todos esos detalles de esas cuentas. No se espera pues que ustedes reconstruyan eso, ¿no? Nada más porque no es necesario. Entonces lo que ustedes deben guardar, sí, es lo siguiente, lo que se probó es lo siguiente. Vamos ahorita a empezar a hacer ejercicios de la actividad 2. ¿Bien? Algunos ejemplos. Lo que se probó es que si f es una función analítica, permítanme escribirlo así. Si f se escribe como, mejor dicho, voy a reescribir lo que les mostré antes de probar, de entrar a todas esas cuestiones teóricas, que si f se escribe como u más ib, y esa función es analítica, es decir, que su derivada existe en una región R del plano complejo. Entonces, con lo que uno debe quedarse es lo siguiente. F analítica implica dos cosas. La primera es que su derivada f' de z se puede obtener así, calculando nomás las derivadas parciales de u y de b con respecto a x. Bien, este resultado se obtuvo cuando hicimos la aproximación por el camino sobre el eje real. Bien. Ya tenemos por lo menos una idea de dónde es que salieron estas cosas. Listo, todo esto sí hay que guardarlo. Esto sí es importante, este es el resultado. Y lo segundo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, que establece lo siguiente, que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y la otra es que la derivada parcial de b, bueno, no sé cómo es que era esa segunda ecuación. Vamos aquí al libro. Yo las sé sacar, pero ya a la derivada parcial de u con respecto a y es igual a menos de b con respecto a x. Bien, parte de b con respecto a y es igual a menos de u con respecto a x. Esto es lo que ustedes deben guardar por ahí en una nota. Bien, esto es lo importante de toda la sección anterior de esa parte teórica es este resultado. ¿Listo? Esto sí es importante saberlo, manejar, tenerlo presente. Bien, ahorita sí hagamos una serie de ejemplos. Entonces consideremos esta función f de z igual a z por z conjugado. Una que mostré desde el inicio, que yo les preguntaba si creían que era analítica, ¿no? Es decir, diferenciable, y que si fuese diferenciable, que cuál sería su derivada. Bien, y que les dije que aquí no podíamos usar regla del producto porque no sabemos cuál es la derivada de este z conjugado aquí. Bien, entonces vamos a usar este teorema. Entonces la respuesta, me preguntan, ¿será que esta función f de z es analítica? Esa es la pregunta. Entonces nosotros, ¿cómo debemos responder a esto? Bueno, si ella es analítica, entonces u y b, que la definen, debe satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann. Si no, no sería analítica. Entonces veamos, esta función es igual a ¿qué? Z por z conjugado, lo podemos escribir como
x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto eso. Z por z conjugado es x más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, perdón. Es decir, que me da un número real con parte. Esta función tiene parte imaginaria 0. Esto implica entonces aquí que u es x cuadrado más y cuadrado y b, ¿qué sería? B sería la función 0, ¿no? Bueno, ¿cuánto es la derivada parcial? Vamos a ver si satisface las condiciones de Cauchy-Riemann. Esto aquí es Cauchy-Riemann. Entonces, ¿cuánto es de u de x? No sé, Eso, 2x, 2x. no sé si Y de u de x tiene que ser igual a de b de y. ¿Cuánto sería de b de y? Distinto. no sé. B es la función idénticamente igual a 0. Entonces, la derivada de b con es 0. Cero. Entonces, ¿esta función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Pues no. No se satisface la primera condición. No se satisface esta condición aquí. Así pues, podemos concluir que la función no es analítica, porque si ella es analítica, si ella fuese analítica, tendría que satisfacer y 2i, estas dos condiciones. Pero no, miren que no la satisface, las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, de aquí concluimos que esa función f no es analítica, es decir, no tiene derivada, no existe f'. Bien, no es analítica. O si quieren, podemos escribirlo así mejor. No existe f', su derivada no existe. Entonces miren que este resultado nos permite de forma muy sencilla concluir cuando una función es diferenciable o no. Bien, no existe. Es decir, no es analítica. Bien, entonces, si nosotros vamos aquí a la lista de ejercicios, que nuestra meta es como resolver todas las actividades de este documento, ¿no? Tiene 12 páginas. Esperamos que al final del curso sepamos resolver cualquier ejercicio aquí, ¿no? Entonces ya empezamos a entrar aquí en la actividad 2. Les recuerdo que el quiz no incluye nada de lo que estamos viendo hoy. ¿Listo? Solamente operaciones básicas. Entonces, la actividad 2 tiene lo siguiente. En el primer punto, enuncian pues el resultado que yo les coloqué ahí en la pizarra. Lo reescriben aquí de nuevo. Y dice lo siguiente. Verifique si las siguientes funciones son analíticas y en tal caso, calcule su derivada. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se procede aquí? Nosotros hemos dicho que, de ahora en adelante, vamos a decir que una función analítica, sí, solamente sí, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, hablar de función analítica es lo mismo que decir que estas dos condiciones se satisfacen. Bien. Entonces, si uno toma una función de estas y verifica si satisface, la reescribe de nuevo. Aquí las funciones no están escritas como u más y b, entonces teníamos que reescribirlas y luego determinar quién es su parte real, su parte imaginaria y ver si verifican estas condiciones. Si las verifican, esas dos ecuaciones, vamos a decir que son analíticas y por lo tanto su derivada sería lo que está aquí escrito. Listo, ese es el método de resolver esos ejercicios. De hecho, ya hicimos el último, el ítem I. Bien, donde aparece f de z igual a z por z conjugado. Bien, podemos pensar en hacer otros. Este, por ejemplo, este B, también ya prácticamente ya lo hicimos. O es un ejemplo del libro.
Listo, porque nosotros escribimos z como x más y, le damos al cuadrado, separamos. Se hicieron esas cuentas. Entonces podemos pensar, por ejemplo, si quieren, hagamos este ejemplo aquí para terminar por hoy. Bien, veamos que esta función f es seno de z es analítica. Es decir, que satisfacen su parte real e imaginaria, satisfacen estas dos ecuaciones. Un poquito largo el ejercicio, pero hagamos este último esfuerzo. Bien, y ya pueden ir a descansar un poquito más temprano. Entonces la función es seno de z. Entonces primero que tenemos que hacer es escribir esta función de la forma u más ib. Bien, para poder verificar las ecuaciones de Cauchy y Riemann, tenemos que saber cuál es su parte real y su parte imaginaria. ¿Correcto? Ahora, nosotros sabemos que seno de z es por definición e a la iz menos e a la menos iz. Esto se definió en la clase del sábado, ¿no? Sobre... ¿Saben qué? Hagamos mejor el ejemplo con la función coseno. Coseno de z. Coseno de z. Entonces sería e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Para no dividir entre 2 y por más cuenta me toca hacer. Bien. Ahora, recordemos que z se puede escribir como x más y. Yo lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer a continuación es un montón de álgebra, operaciones básicas, para poder saber quién es la parte real y la parte imaginaria de esta función. Entonces miren que esto lo puedo escribir como e a la i por z, que es x más y, bien, x más y, más e a la i a menos i por x más y, más aquí, y, bien, sobre 2a. Entonces el segundo paso que tenemos que hacer, el siguiente paso, es, bueno, distribuir el i, ¿no? En el paréntesis. Entonces esto me va a dar e a la i por x, en el primer caso, menos y, porque i por i me da i al cuadrado, y al cuadrado menos 1, entonces me quedaría un menos y por aquí. Y acá me va a quedar más e a la menos ix, cuando distribuya el i. Y menos i por i me da menos i al cuadrado. Y el cuadrado es 1, con el menos queda más 1. Entonces aquí me queda más y. Y así, miren, siempre hay un montón de cuentas intermedias, ¿no? Sobre 2. Todo lo que tenemos que hacer para saber cuál es la parte real y la parte imaginaria. Ahorita yo puedo escribir esto como, la primera parte la puedo escribir como e a la ix por e a la menos y, ¿no? Propiedades de potenciación. Bien, para ir separando los términos. Menos, no, más e a la menos ix por e a la y. Entonces todo el mundo me está acompañando ahí. Sobre 2. Bien, ahorita nosotros sabemos que e a la ix, por la fórmula de Euler, esta parte de aquí, se puede escribir como coseno de x más y seno de x. Bien, entonces ya empiezo, eso es e a la ix. Y eso va multiplicado por e a la menos y. Es un ejercicio como largo, ¿no? Y e a la menos ix, esto lo vimos el sábado, e a la menos ix es lo mismo que coseno de x. Aquí estoy usando fórmula de Euler de nuevo. Menos y seno de x. Y aquí se usa el hecho de que la función coseno es una función par, la función seno es impar.
Todas estas cosas se estudiaron ya, ¿no? Ustedes han revisado, han estudiado. No les va a sorprender todas estas cuenticas aquí. Sobre 2. Entonces, todavía sigo en mi trabajo de saber quién es la parte real e imaginaria de coseno. Entonces, sigamos acá en este espacio en blanco aquí. Sigamos acá. Entonces, aquí yo puedo distribuir, miren, yo puedo distribuir el exponencial de y aquí y acá. Y tengo un factor como un coseno de x, miren. Entonces, si hago unos salticos en las cuentas, esto es lo mismo que tener e a la menos y más e a la y, ¿cierto? Por coseno de x. Estoy haciendo es álgebra. El álgebra es anterior al cálculo, ¿no? Entonces, todo el mundo aquí sabe álgebra. Sobre 2. Ahí hice unas cuenticas distribuyendo. Mira, aquí distribuí este a la menos y, lo multipliqué con coseno. Y este a la y también. Entonces va a quedar esos dos términos con factor común coseno de x. Por eso quedó así. Bien. Y luego lo separen, porque aquí todo eso está dividido entre dos, separé. Más, que me va a quedar en la parte imaginaria, me va a quedar más y por haciendo las cuentas así un poco, e a la menos y. Los invito, si de pronto no me siguieron en estos pasos, a que lo revisen. Por seno de x. Aquí me salté sí unos pasitos. Pero ustedes pueden verificar. Bien. Por lo tanto, esto que está aquí, esto es u, es decir, la parte real de esa función coseno de z, y esto es b. ¿Ok? Entonces ya hicimos el trabajo que les dije al inicio. Escribir coseno de z de la forma u más y b. Bien. Ahora, para finalizar el ejercicio, queremos ver si esa función coseno de z es analítica. Eso es equivalente a ver si esa función u y esa función b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a derivar parcialmente esas funciones ahora. Y de hecho podemos probar, ahorita vamos a ver si podemos probar que la derivada de coseno de z es seno de z o menos seno de z. Es decir, que esta función coseno en variable compleja satisface esa propiedad de la función coseno en variable real. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de u con respecto a x? A ver. Entonces, miren, aquí está u. Este e a la menos y más e a la y sobre 2, eso es como una constante. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces, la derivada de u con respecto a x es e a la menos y. Si ustedes no me interrumpen, yo estoy asumiendo que está todo el mundo siguiendo estas cuenticas, ¿no? Esto queda como constante, la derivada del coseno es menos seno. Coseno. Menos Sobre seno sobre 2. Listo. Y tenemos que ver si eso es igual a la derivada de b con respecto a y, porque esa sería la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces, si derivo b con respecto a y, tengo que derivar esas exponenciales, ¿no? Entonces, hagamos esas cuentas aquí. La derivada de e a la menos y es ella misma por la derivada interna. Entonces, me queda e a la menos y con un menos por aquí. Menos, entonces me queda menos la derivada de e a la y, que es ella misma. Sobre 2
Bueno, esto va entre paréntesis aquí. Por seno de x. Seno de x queda porque seno de x es constante. ¿Y será que esas dos derivadas sí son iguales o no? Pues sí son, ¿no? Porque mire que este menos que nos quedó aquí, si lo distribuimos, si lo sacamos del lado del seno y lo distribuimos acá en el otro paréntesis, en la exponencial, a las dos les cambiaría el signo y quedaría así como está aquí. Entonces, efectivamente, satisface la primera condición de Cauchy-Riemann. Bien, vamos a ver si Profe, satisface la segunda. eso, Sí, esa parte es de fórmula, la parte en que, por ejemplo, el seno de x quedó como constante, ¿eso es de fórmula? sí, O sea, eso es, sí, porque nosotros estamos derivando parcialmente. B es una función de dos variables. sí, sí. Cuando yo digo con respecto a y, o asumo que lo que tenga x es una constante. Todo eso es fórmula, ¿no? Eso es de derivadas parciales. Bien, cálculo multivariable estamos usando ahí. ¿Listo? Que este curso tiene todos sus prerequisitos, ¿no? Entonces ahí eso es de fórmula, exacto. Bien, y veamos ahorita la otra condición de Cauchy-Riemann es que la derivada de b con respecto a x tiene que ser igual a menos du con respecto a y. Tiene que satisfacerse eso. Entonces veamos, calculemos esta parte, derivada de b con respecto a x. La derivada de b con respecto a x, b es esta función, e a la menos y menos e a la y sobre 2, todo eso es constante, ¿no? Voy a derivar con respecto a x. La derivada del seno es coseno, entonces esa derivada me va a dar e a la menos y menos e a la y, bueno, entre paréntesis, sobre 2, por la derivada del seno, que es coseno, coseno de x. Bien. ¿Y cuánto es la derivada de u con respecto a y? Entonces aquí está u. Acá está nuestra función u. Esto es igual a esto. Y por otro lado, la derivada de u con respecto a y me haría la derivada exponencial, es ella misma por la derivada interna. Entonces me haría e a la menos y, ¿cierto? Con un menos. Bien. Y más la derivada exponencial de y, pues es ella misma. E a la y. Y esto quedaría multiplicado por coseno de x, por la constante. Coseno de x en este caso es constante. Sobre 2. Bien. Ahora, aquí la fórmula de las condiciones de Cauchy-Riemann, miren que tienen un menos aquí que viene de fórmula. Entonces, si ese menos lo pongo aquí, ¿qué ocurre? Menos por menos da más, entonces este me quedaría más, y más por menos menos. Por lo tanto, aquí me quedaría positivo, acá negativo. Y miren que estos dos términos son iguales. Entonces, efectivamente, se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, coseno de z es una función analítica. Bien, es un ejercicio bastante largo aquí. Ahora, ¿cuál es la derivada de coseno? Entonces, la pregunta ahorita, para finalizar, es ¿cuánto es? ¿Qué, ¿En qué tienen dudas? ¿Está todo bien o no? Voy a finalizar por aquí. Listo, pero esperen, yo termino aquí. ¿Cuánto es coseno de z? Derivado. Según el teorema que acabamos de estudiar, coseno de z derivado es la derivada parcial de u con respecto a x más y veces el que coloqué en la cajita. Estoy usando el resultado que coloqué al inicio de la videoconferencia de esta sección. Bien, esto es lo que Debe, coloqué. Bien, entonces vamos a bien. sustituir, como ya estas derivadas parciales las calculamos, la derivada de u con respecto a x, ¿dónde está? Aquí la tenemos, miren. Entonces, igual a e a la menos y más e a la y
sobre 2, bueno, con ese menos queda por ahí. Estoy reescribiendo lo que encerré aquí en el círculo. Menos seno de x. Bien. Y la db de x, ¿dónde tenemos db de x? db de x está aquí. Entonces sería más y veces db de x, que es a la menos y menos a la menos y. Ah, no, este no tiene menos. E a la A la y menos a la y sobre 2 sobre el por coseno. coseno de. Entonces esa es la derivada de la función coseno de z. Ahora, sería bueno que ustedes podrían verificar lo siguiente, que, si que eso que yo escribí aquí, a ver, bueno, lo escribí 2 veces, ¿no? Esto que escribí aquí en esta esquina, esto último, que es la derivada de coseno de z, ustedes pueden ver que eso es lo mismo que menos seno de z. Es decir, que si ustedes hacen todo este trabajo de reescribir seno de z de la forma u más ib, les va a dar esto que está aquí. Bien. Entonces, ese es el tipo de ejercicios que ustedes ya pueden hacer de aquí de la primera pregunta. Bien. Todos los de aquí se pueden hacer. Bien. Coseno de z es idéntico. Bueno, eso ya lo hicimos. Seno de z es idéntico. De hecho, ya ustedes saben que si escriben seno de z de la forma u más ib, ya saben dónde deben llegar. Y bueno, ya con eso creo que fue suficiente por hoy. Entonces ya los dejo que preparen para el quiz y el quiz es el sábado, ¿listo? El sábado de 1 a 1:30. Listo, profe, listo. Listo, profe. Entonces, luego continuamos hablando sobre estas condiciones de Cauchy-Riemann y haciendo más ejercicios. Bien, entonces yo les voy a subir los videos de todos modos para que vayan estudiando. Entonces, finalizamos por aquí, ¿listo? Muchas gracias por asistir y nos Listo, vemos el sábado. profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias. Listo.